noches, estimados colegas. Vamos a eh, culminar por el día de hoy este noveno curso virtual de aplicaciones clínicas de la medicina nuclear, ¿no? Organizado por el Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú. Y el día de hoy vamos a ver el último tema de las aplicaciones clínicas, pues en este caso de la endocrinología, que también es muy importante. Y para mí realmente es un gusto presentarles a la doctora Janine Arrieta Córdoba, que es médico asistente del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Medicina Neoplásicas, también es docente de pregrado de la Universidad Ricardo Palma. Entonces le voy a presentar pues a la doctora para que pueda hacer uso de la palabra de su exposición. Doctora Arrieta, para que pueda empezar su tema. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Janine Arrieta, soy médico nuclear, como ya mencionó el doctor, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la medicina nuclear, las aplicaciones en endocrinología. Como se ha venido desarrollando a lo largo de las diferentes exposiciones, la medicina nuclear es una rama de la medicina encargada tanto de imágenes médicas como de terapia. Utilizamos isótopos radionúclidos, isótopos radioactivos para la obtención de imágenes y también para tratar tanto patología benigna como maligna que vamos a ver alrededor de esta plática, ¿no? Vamos a ver nuestra tabla de contenido, vamos a hablar un poco de generalidades. En endocrinología vamos a hablar de aplicaciones en patología tiroidea, en patología paratiroidea, también en patología neuroendocrina y vamos a ver por último algunas aplicaciones clínicas, casos clínicos de lo que hemos venido charlando durante esta tarde. Para empezar, como les mencionaba, en los últimos años los métodos de medicina nuclear han demostrado ser de suma importancia. En una serie de enfermedades, un aporte significativo en la oncología, cuando las imágenes convencionales, como las radiológicas, necesitan un plus, ¿no? Un aporte, en este caso metabólico, de un aporte metabólico de la patología, ¿no? Entonces, las modalidades de imagen nuclear permiten caracterizar mejor las lesiones utilizando agentes dianas relacionados con vías específicas. Vamos a tener aquí dos grandes grupos que vamos a tratar el día de hoy. Van a ser los dirigidos a la terapia y los dirigidos al diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico vamos a tener que podemos hacer diagnóstico en tiroides, en paratiroides, en tumores neuroendocrinos, como ya les había mencionado. Y en la terapia vamos a dar terapia para patología tiroidea, tanto benigna como maligna, y también para patología neuroendocrina. En el caso de la tiroides, vamos a ver que en las imágenes que vamos a poder observar, vamos a ver la forma y sobre todo la función, que es el plus que la medicina nuclear aporta, que nos permite ver la funcionalidad de las glándulas y ver si hay una hiperfunción, es decir, una función descontrolada, o si hay una hipofunción de la glándula, ¿no? En este caso de la tiroides. Y nos ayuda a diagnosticar hipertiroidismo, hipotiroidismo y también entra dentro de un algoritmo muy importante que es el algoritmo del estudio del nódulo tiroideo. Dentro del algoritmo del estudio del nódulo tiroideo vamos a tener evaluación con imágenes convencionales como ecografía, en algunos casos tomografía, exámenes de laboratorio, pero también la medicina nuclear nos puede dar un aporte en estos casos. En el caso de las paratiroides, aquí, en estas glándulas, una de las causas frecuentes de patología paratiroidea vienen a ser los adenomas, que son tumores benignos, como causa de hiperparatiroidismo. Entonces, vamos a ver también que la medicina nuclear tiene un aporte significativo en la evaluación de estos adenomas y también de la hiperplasia paratiroidea. En el caso de los tumores neuroendocrinos, hay técnicas de imágenes con trazadores un poco más sofisticados, como el que estamos observando en pantalla, el MIBG, que se llama metayodobencilguanidina, que nos ayuda a localizar estos tumores que son bastante raros y bastante difíciles de diagnosticar.
También vamos a ver que hay un aporte significativo de trazadores que se anclan a receptores de somatostatina y nos permite también visualizar y localizar adecuadamente los tumores que se originan en las células neuroendocrinas. Ejemplos de ellos son el feocromocitoma, el paraganglioma, tumores carcinoides, entre otros. Y en la terapia, como les había mencionado, la terapia está dirigida a patología benigna, maligna de tiroides y a tumores neuroendocrinos, lo que actualmente tenemos probado. Para empezar, vamos a empezar con la patología tiroidea, que es el grueso de nuestra charla, ¿no? Vamos a ver que en la patología tiroidea, la medicina nuclear nos aporta tanto para el diagnóstico como el tratamiento. La glándula tiroides es una glándula localizada a nivel central, como podemos visualizar aquí, va a tener la forma de una mariposa, ¿no? Está formada por dos lóbulos tiroideos y el istmo, que es la parte central. En algunos casos podemos visualizar esta pirámide, este lóbulo piramidal que vamos a ver en el centro, pero que no es tan común en todos los pacientes, ¿no? La glándula pesa alrededor entre 15 a 20 gramos y tenemos que tener estos reparos bastante considerables para ver cuándo es anómalo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi paciente llega a consulta por alguna anomalía tiroidea? Como les mencionaba, una de las principales indicaciones es dentro del algoritmo del nódulo tiroideo. La patología nodular de la tiroides es bastante común, tiene una prevalencia entre un 4 a 7%, con una incidencia anual de aproximadamente 0,1%, y de estos, alrededor del 4 o 5% de los nódulos detectados pueden ser malignos. La frecuencia es mayor en mujeres y se va incrementando con el paso de los años. Se asocia también con deficiencias de yodo, ¿no? O con antecedentes de radiaciones ionizantes. ¿Por qué yo debo estudiar un nódulo tiroideo? Básicamente porque tengo que saber si este nódulo es productor hormonal o también porque debo saber si este nódulo tiene un potencial de malignizar, ¿no? Esa es básicamente la indicación de por qué se deben estudiar los nódulos tiroideos. Entonces, dentro de este algoritmo, nosotros vamos a utilizar algunos radionúclidos para la obtención de las imágenes, hablando propiamente del diagnóstico. El radiotrazador más utilizado es el tecnesio 99 metestable, que nos permite ver adecuadamente la morfología y la función de la glándula tiroidea, ¿no? Vamos a poder visualizar esta glándula en forma de mariposa, como ya lo habíamos mencionado, en la parte central del cuello, pero también se ha podido observar que hay isótopos del yodo con los que yo también puedo visualizar esta glándula, ¿no? El yodo en general, la patología tiroidea, nos ha demostrado que tiene un aporte muy significativo en los trastornos tiroideos, tanto para el diagnóstico como sobre todo para el tratamiento, ¿no? Para evaluar enfermedad de Graves, nódulos tiroideos tóxicos. Tenemos diferentes isótopos del yodo radioactivo, como es el yodo 123 y el yodo 131, que nos dan este aporte. Imágenes más sofisticadas, imágenes PET que las hacemos con yodo 124. Actualmente en nuestro campo, en el Perú, solamente tenemos el yodo 131, que nos permite, más que para imágenes, un aporte significativo en la terapia, ¿no? Va a ser el principal eslabón para nuestra terapia, tanto de patología benigna como maligna. Entonces, eh, ya morfológicamente sabemos, anatómicamente sabemos cómo está esta glándula tiroidea. Hay que tener en cuenta también que esta glándula tiroidea va embriológicamente va a migrar desde la base de la lengua hasta el mediastino. Entonces, en esta migración pueden haber remanentes de esta glándula, ¿no? A lo que nosotros conocemos como el trayecto del conducto tirogloso. Entonces, en el trayecto del tirogloso podemos encontrar, posterior a la migración de la glándula, podemos encontrar restos de glándula tiroidea, podemos encontrar tiroides ectópicas, tiroides que no se localizaron adecuadamente, no llegaron a su posición adecuada, sino que se quedaron en el trayecto. O podemos encontrar también, bueno, ya mencionamos los quistes del conducto tiroidoso, ¿no?
Entonces, tengo anatómicamente cómo es mi tiroides, dónde se va a localizar, en qué trayectos yo puedo encontrar las anomalías ectópicas y vamos a entrar un poquito más, valga la redundancia, dentro de la tiroides. Entonces, dentro de la tiroides vamos a ver este constructo que la glándula va a estar compuesta por folículos, ¿no? Los folículos, los llamados folículos tiroideos. Esos folículos van a ser de un tamaño bastante variable. Vamos a tener las células foliculares que van a estar en la periferia y se van a encargar de sintetizar y secretar a la hormona tiroidea en el lumen, ¿no? Y al centro vamos a encontrar el coloide, donde se van a almacenar las hormonas tiroideas. ¿Por qué es importante? Porque todo este constructo va a formar esta, esta formación de hormonas tiroideas constantes que nos va a permitir mantener un adecuado valor de hormonas tiroideas sanguíneas, ¿no? Después de la ingestión de yodo oral, del yodo de la dieta, este yodo se va a reducir, se va a absorber a nivel intestinal, aproximadamente el 90% en los primeros 60 minutos, y luego se va a distribuir como ion hacia la sangre, ¿no? Acá el yodo se va a organificar y se van a formar las hormonas tiroideas que van a salir al torrente sanguíneo. Entonces ya tengo anatómicamente cómo es la glándula, ya tengo dónde puede estar ectópicamente, ya tengo dónde se forman las hormonas tiroideas y ahora, ¿qué es lo que yo puedo diagnosticar con mis estudios de medicina nuclear? Vamos a empezar desde los más pequeños. ¿Qué puede pasar? Lo principal que puede pasar cuando nace un niño es que el niño nazca sin glándula tiroidea, lo que le vamos a llamar un hipotiroidismo congénito, ¿no? ¿Cómo lo vamos a corroborar? Lo podemos corroborar por un estudio de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque este estudio de medicina nuclear no solamente con la ecografía me va a evaluar el barrido del cuello, sino recordemos que teníamos un trayecto de todo el tirogloso, ¿no? Entonces me va a barrer todo ese trayecto del tirogloso buscando glándula para ver si hubiese una localización ectópica antes de yo catalogar a mi paciente como hipotiroidismo congénito. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Quistes del tirogloso bajo la misma, el mismo enunciado, ¿no? Que podemos hacer un barrido y buscar si hay quistes en el trayecto y podemos evaluar también pacientes con hipertiroidismo. Aquí normalmente nosotros vamos a ver una glándula en forma de mariposa. Generalmente ambos lóbulos son igual, ligeramente el derecho es un poquito más incrementado que el izquierdo, pero aparentemente muy simétricos. ¿Qué pasa cuando mi glándula está incrementada de tamaño? Y además, recordemos que la medicina nuclear no solo nos aporta morfología, sino también nos aporta funcionabilidad. Y además, mis lóbulos tiroideos captan mayor fármaco. Quiere decir que hay una función incrementada. Yo probablemente estaré hablando de un bocio por el incremento de la glándula hiperfuncionante, porque está con mayor captación. Quiere decir que hay mayor función. Y así podremos diagnosticar patologías hipertiroideas como enfermedad de Graves. ¿Qué pasa cuando hay un nódulo único que está muy captante y es único? Pues probablemente estemos hablando de una lesión nodular como un adenoma. ¿Por qué tóxico? Porque tiene mayor funcionamiento. ¿Y qué pasa cuando tengo múltiples nódulos que tienen estas mismas características, que todos tienen mucha captación? Probablemente nosotros estemos hablando de un bocio, porque está incrementada la glándula, multinodular funcionante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo una glándula tiroides que tiene un nódulo, pero este no está captando el fármaco? Al contrario, vemos como si hubiera un defecto de captación, o sea, como que ahí no hubiera acumulación del fármaco. Probablemente nosotros estemos frente a lo que llamamos un nódulo frío, es decir, un nódulo no captante. ¿Y cuál es la importancia de este nódulo no captante? Es que este tiene un potencial riesgo de malignidad y es por eso que es importante su evaluación, ¿no? Entonces vamos a evaluar estas diferentes patologías que les he mencionado. Otras de las indicaciones es que viene a mi consulta un paciente que presenta un nódulo
y tiene disminución de la TSH. ¿Qué quiere decir? Que es un nódulo que está produciendo hormonas tiroideas, ¿no? Es indicación de que, aparte del examen físico, del dosaje de hormonas tiroideas, yo hago una ecografía o una gamografía de tiroides para complementar el algoritmo diagnóstico. Vine a mi consulta un paciente con una masa cervical y estoy pensando en que tenga tejido tiroideo ectópico, ya lo mencionamos, también entra dentro de nuestros pacientes a evaluar con gamografía de tiroides. Un paciente que ha sido diagnosticado de cáncer, que ha sido tiroidectomizado, le han sacado la tiroides y yo quiero evaluar si mi paciente ha quedado enfermedad en el lecho tiroideo, puede evaluarlo también con una con una gamografía de tiroides. En este caso, podemos evaluarlo con yodo 131. Evaluación de tiroides ectópica. En la evaluación de las tiroiditis también es bastante importante, tanto en la tiroiditis aguda como en el hipertiroidismo de la tiroiditis de Hashimoto, podemos evaluarlo con este tipo de técnicas. ¿No? Entonces, como les había mencionado, en el mercado tenemos diferentes tipos de radiotrazadores que nosotros utilizamos, de radionúclidos, perdón. El que es mucho más sencillo de adquirir, es mucho más amigable y el que está a la cabeza que lo utilizamos es el tecnecio 99 metestable, pertecnetato, ¿no? Es un radionúclido bastante eh, amigable que nos va a permitir una buena imagen con baja radiación. El tiempo de semidesintegración es bastante cortito, de 6 horas aproximadamente. La radiación es muy baja, lo podemos utilizar en niños, es bastante seguro y nos permite una muy buena imagen. Los isótopos del yodo, que tenemos al 123, al 131 y al 124, en el mercado actualmente en Perú solo tenemos al yodo 131, no tenemos ni 123 ni 124. Pero si ustedes observan, el tiempo de semidesintegración del tecnecio con el yodo es de 8 días frente a 6 horas del tecnecio. No, la energía del yodo es mucho mayor, la radiación del yodo es mucho mayor y las imágenes no son tan buenas comparando con las del tecnecio, ¿no? Entonces, en este caso, el yodo nos ayuda mucho más para la terapia, más que para el diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ya yo he evaluado a mi paciente, he decidido que le voy a tomar una gamografía de tiroides y cómo es el proceso para esta gamografía de tiroides. En primer lugar, dependiendo de la patología que sea, si es hiper o hipotiroidismo, ¿no? Yo le diré a mi paciente que suspenda los medicamentos que está tomando, ya sea antitiroideos o que estimulen a la tiroides. Vamos a suspenderlos si son antitiroideos, por ejemplo, en el caso de los pacientes con hipertiroidismo, los suspenderé alrededor de 72 horas. Luego de eso, le voy a inyectar pertecnetato de sodio a mi paciente, una dosis, como ustedes observan, bastante chiquita, 3 a 5 milicuries, es muy poquito, por vía endovenosa. Después de eso, aproximadamente a los 20 minutos, yo voy a empezar a tomar las imágenes. El paciente va a estar acostado en una gamma cámara donde va a haber un colimador, que es una estructura metálica que va a captar los rayos gamma que emite el paciente y mediante una computadora va a formar una imagen analógica que va a ir a nuestra pantalla donde lo vamos a poder evaluar. Entonces, como ya les mencioné, ¿no? El tecnecio va a tener las características ideales en comparación del yodo, que puede tener un poquito más de radiación y por radioprotección vamos a preferir también al tecnecio. Entonces obtengo las imágenes, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Hemos visto que la glándula es como una mariposa, entonces vamos a ver esa misma forma como una mariposa de contornos suaves, de captación homogénea. Ya les había mencionado que el lóbulo derecho es ligeramente más grande que el izquierdo, con una ligera, se va a ver un poquito más caliente, por así decirlo, o sea que va a tener un poquito más de actividad, por lo mismo que les había mencionado, pero es ligero, no es algo muy marcado.
El istmo, que es la parte de en medio, puede verse en algunos pacientes, puede ser no muy notoria en otros. El lóbulo piramidal que habíamos visto al inicio, en la mayoría de los pacientes no eutiroideos no se va a observar. ¿Dónde lo podemos observar? En los pacientes con Graves o Hashimoto se podría observar este lóbulo piramidal, ¿no? Después de que ya hemos hablado de la glándula como tal, vamos a ver los nódulos que les mencionaba yo, ¿no? Si hay áreas nodulares que van a tener mayor captación o áreas que van a tener menos captación, que nosotros le vamos a llamar nódulos fríos o nódulos calientes. Es importante también observar que se dibujan las glándulas salivales en muchos de estos de esta imagen de gammagrafía van a estar presentes y también podemos ver, perdón, actividad del esófago, ¿no? Que el trazador puede marcarse en el esófago. Eso es algo normal. Entonces, básicamente, esta es la imagen que nosotros podemos observar. Si ustedes observan, esta es la glándula tiroides, que está central, como les mencionaba, ligeramente el derecho, un poquito más grande que el izquierdo, pero en general es bastante homogéneo. Vamos a tener una vista anterior, que es esta, ¿no? Al centro, el istmo, que no se visualiza tan marcadamente, pero sí lo podemos distinguir. En este caso no vemos lóbulo piramidal en nuestro paciente. Vamos a tener, esta es la imagen anterior y también podemos tomar imágenes oblicuas para descartar en el caso de nódulos que querramos ver. Va a ser nuestra imagen a primera vista. Esto que ustedes están observando aquí son marcadores, o sea, nosotros en una jeringa podemos poner radiación y y localizarlo sobre el paciente para ver exactamente dónde estamos tomando la imagen y tener una ubicación mucho más clara. Entonces, esto es lo que generalmente hacemos en nuestro paciente, ¿no? Hacemos un algoritmo de clínico primero, evaluación con laboratorio es necesario, una preparación para para el estudio y luego la interpretación de las imágenes. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos? Esos pacientes pediátricos también pueden estar susceptibles a patología tiroidea. A la cabeza, como ya les mencionaba, una de las indicaciones bastante frecuente en niños es el hipotiroidismo congénito. Es buscar si en realidad el paciente tiene un hipotiroidismo o si hay una glándula tiroidea ectópica. El 15% de estos van a ser hereditarios y el 85% pueden ser esporádicos. Es un poco controversial a veces si hacemos gamografía en recién nacidos por el miedo a la radiación, pero hay que tener en cuenta que, como les había mencionado, el trazador que utilizamos es perteneciente de sodio con un tiempo de semidesintegración bastante corto, con radiación bastante baja, entonces es bastante segura la técnica. Sin embargo, se opta primero porque a muchos de ellos se les realiza una ecografía previa, ¿no? En estos niños también, como son muy pequeñitos y para ver, para ampliar y para tener una localización mucho más selectiva, utilizamos un detector que es un poco más, que amplía mucho más las imágenes y es un poco más selectivo, que se llama pinhole, que nos ayuda mucho para evaluar la glándula en niños. En el caso del hipotiroidismo adquirido, generalmente se debe a un hipotiroidismo autoinmune y aquí nuestra técnica pues no es muy beneficiosa porque la glándula tiroides solamente es una alteración a nivel bioquímico, ¿no? Los quistes del tirogloso que ya habíamos hablado y al igual que en el adulto, el evaluar el hipertiroidismo. Este no es tan frecuente como en los adultos, en los niños es mucho menor, ¿no? Sobre todo en los pacientes menores de 4 años, pero también nos puede ayudar a evaluar esta hiperfunción de la glándula tiroides. Y al igual que en los adultos, también nos sirve mucho la evaluación de las neoplasias tiroideas, sobre todo en pacientes que ya han sido tiroidectomizados y si queremos evaluar cuánta carga de enfermedad hay posterior a la posquirúrgica. Podemos utilizar herramientas como el yodo 131
Con esto hacemos un rastreo, que quiere decir que es una imagen de cuerpo más o menos completo, que es de cabeza hasta muslos aproximadamente, donde buscamos si puede haber quedado tejido tiroideo o si pueden haber posibles metástasis, ¿no? Entonces, hasta aquí ya hemos diagnosticado patología benigna, patología maligna, hemos encontrado las imágenes y ahora vamos a ver que a esta misma patología que hemos diagnosticado podemos darle tratamiento. El tratamiento básicamente ya no es con pertecnetato, sino es con yodo 131, que les mencionaba al inicio de la plática. Entonces vamos a tener diferentes intenciones de tratamiento aquí en este tipo de pacientes. Por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo vamos a dar tratamiento para hiperfunción, ¿no? Las dosis en cada una de estas patologías las va a manejar directamente el médico especialista, porque hay que evaluar casos bastante individualizados, no se extrapola a toda la población, sino hay que ser bastante, la evaluación va a ser bastante individualizada, ¿no? Se dan cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos una glándula tiroides incrementada de tamaño y que hay un incremento de la captación en ambos lóbulos tiroideos, ¿no? Entonces, este es un bocio difuso hiperfuncionante que cala dentro de una patología que nosotros conocemos como enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo, ¿no? Es una de las causas de hipertiroidismo. Acá tenemos una glándula tiroides, ven que está bastante amorfa, ¿no? Hay muchas áreas donde está captando y otras áreas donde no. Todos estos son nódulos, ¿no? Muy captantes. Este es un bocio multinodular. Sin embargo, acá tenemos otra imagen donde vemos a la glándula tiroides y vemos una sola área de captación, bastante captante. Esto es un adenoma. Le llamamos tóxico porque está muy captante. Entonces es un adenoma hiperfuncionante o un adenoma tóxico. Y esta última es un cáncer de tiroides. Es un paciente que ha sido tiroidectomizado y le estamos haciendo una imagen para ver si ha podido quedar probablemente remanente tiroideo. Entonces, en cada una de estas son indicaciones para dar terapia con yodo 131. Hipertiroidismo, enfermedad de Graves, bocio multinodular y adenoma tóxico, como patología benigna, tendrán una dosis, se administra el yodo al paciente y luego va a casa y luego debe seguir control con el endocrinólogo. En el caso del cáncer de tiroides, vamos a tener un protocolo más o menos similar. Igual vamos a decidir si el paciente es tributario o no de recibir una dosis con yodo según el riesgo de recurrencia que tenga y luego va a ir también a terminar su aislamiento. Recordemos que estamos hablando de radiación, ¿no? Entonces, tenemos que tener un protocolo de seguridad con el resto de la población porque el paciente ha ingerido radiación. Entonces, después de que el paciente va a terminar su aislamiento relativo, vendrá para poderle tomar una imagen y ver si el yodo ha sido captado y si encontramos alguna posible residuo de cáncer de glándula tiroides o de metástasis a distancia. Hay que tener en cuenta que, como les mencionaba, los isótopos del yodo van a tener la misma ruta metabólica que tendría el yodo orgánico que nosotros ingerimos en la dieta, ¿no? Van a ser captados selectivamente por por la glándula tiroidea y se van a incorporar en las hormonas tiroideas, como hemos visto previamente. Se van a absorber en el intestino y van a llegar al folículo tiroideo que habíamos visualizado, ¿no? La mayor proporción de esto se va a localizar en la glándula tiroidea, del yodo que ingresa. Va a ingresar a la glándula tiroidea por unos transportadores de yodo-sodio, que nosotros conocemos como transportadores NIS, pero estos mismos transportadores se pueden expresar en algunos otros órganos. Y es posible que el yodo también sea captado en muchísima menor proporción, pero de igual manera en estos órganos, como por ejemplo en las glándulas salivales, en el estómago, en los plexos coroideos. No se va a concentrar allí, pero sí puede haber una captación, ¿no? Por lo que les estoy mencionando. Y la excreción básicamente del yodo va a ser a través de los riñones y del tracto gastrointestinal. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque, por ejemplo, muchos de los pacientes que reciben yodo pueden
pueden experimentar cialoadenitis, pueden experimentar alteraciones de las glándulas salivales, porque el yodo ingresa a las glándulas salivales, ¿no? Entonces, o pueden experimentar episodios de gastritis, por lo mismo que ya les estoy mencionando. Entonces, es importante que lo conozcamos, porque cuando el paciente viene y dice, no siento el sabor a las comidas, entonces más o menos tenemos una idea de qué es lo que ha podido ocurrir. Bueno, como les mencioné, también para recibir la terapia para el yodo, así como para cuando nosotros hacíamos las imágenes, para recibir la terapia también hay una preparación. Dentro de la preparación vamos a suspender la hormona tiroidea que puedan estar tomando, ¿no? Y vamos a suspender una serie de medicamentos y de alimentos que puedan competir con el yodo que vamos a dar, ¿no? Con el yodo 131. Entonces, que puedan competir con la absorción de este yodo 131. Es importante que, bueno, esto también el médico especialista lo comenta, que vamos a suspender para la preparación de la terapia. Y también es importante que nosotros conozcamos, bueno, ya tenemos nuestro paciente, por ejemplo, en el caso de, tenemos un paciente con cáncer de tiroides que hemos decidido darle terapia con yodo 131, lo hemos preparado, le hemos suspendido hormonas, le hemos suspendido medicamentos y hemos dado una dieta. Hay que tener en cuenta que este paciente no debe estar gestando, si es una mujer. ¿Por qué? Porque estamos, otra vez, estamos trabajando con radiación. Entonces, la radiación puede causar malformaciones congénitas en los fetos, ¿no? Sobre todo en las primeras semanas de la vida. La tiroides fetal va a empezar a concentrar el yodo entre la 10 y la 12ª semana gestacional y puede generar un hipotiroidismo, ¿no? Lo que puede provocar un hipotiroidismo fetal. Hay que tener en cuenta que el yodo también se va a excretar por la leche materna, así que tener bastante cuidado con las mujeres gestantes y también las que están dando de lactar, ¿no? Para tener estas salvedades. Y este cuadrito es resumen bastante bonito cómo es que se da la terapia, ¿no? Un paciente que se ha evaluado quirúrgicamente, decidimos darle terapia con yodo después de postcirugía, ¿no? Hacemos una preparación, hacemos una dieta, tomamos unos exámenes de laboratorio para saber que el paciente ha cumplido con lo que le hemos indicado. Entonces se hospitaliza o se da de manera ambulatoria el yodo, dependiendo de las dosis. Toma el yodo, luego de eso tiene cuidados post-tratamiento, cumple su aislamiento y luego lo que les mencionaba, ¿no? Tomamos una imagen para ver si el yodo ha sido captado y poder detectar potenciales lesiones remanentes o metástasis a distancia. Esto pasa en patología benigna y en neoplasias, cáncer diferenciado de tiroides. ¿Qué es cáncer diferenciado de tiroides? Son dos estirpes básicamente, carcinoma papilar y carcinoma folicular de tiroides. Hay cánceres de tiroides que tienen un potencial mucho más agresivo por la estirpe celular que ellos presentan, ¿no? Entonces recuerdan que en diapositivas anteriores yo les hablaba que el yodo ingresa por unos transportadores de yodo sodio, pues cuando la patología se vuelve mucho más agresiva o la estirpe tumoral es mucho más agresiva, estos transportadores yodo sodio se van a ver en menor proporción y lo que se va a expresar más son transportadores de glucosa. Al ser un tumor más agresivo, es mucho más metabólico, o sea, su recambio metabólico es mucho más rápido, las células se replican mucho más rápido, entonces necesita mucho más aporte de glucosa. Por eso expresa transportadores de glucosa. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Utilicemos otra técnica de imagen en medicina nuclear también, que es el que estamos viendo aquí, que es el PET-CT con un análogo de la glucosa, que es el Fluor 18-FDG. Lo que nos permite esta imagen, es una imagen igual desde cráneo hasta muslos, nos permite hacer un barrido y ver la potencial agresividad que tiene el tumor y ver si tenemos metástasis a distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí, como podemos ver, este es un paciente, este es un rastreo con yodo, este es un paciente que le hemos dado terapia con yodo, donde vemos una captación difusa en los pulmones,
pero nada más, ¿no? Este es trayecto del gastrointestinal, que es parte de las vías de eliminación, ya lo habíamos visto, pero cuando inyectamos este análogo de la glucosa, ven todas estas lesiones que las vemos más captantes, ¿no? Más negritas, hipermetabólicas, le llamamos en medicina nuclear, y que estamos sospechando potencialmente que se pueda tratar de eh, metástasis, ¿no? Este PET se correlaciona con una tomografía, porque la técnica de imagen es PET-CT, y cuando vemos, encontramos múltiples lesiones óseas, ¿no? Entonces, en un estudio de imagen podemos decir que no había enfermedad como tal. Sin embargo, cuando ya utilizamos una técnica que es mucho más específica para estos tumores más agresivos, podemos detectar la carga de la enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente es eso. En patología tiroidea nos va a servir para diagnóstico, para tratamiento, la medicina nuclear, en patología benigna, maligna, y también tenemos esta técnica de imagen que es el PET-CT para tumores desdiferenciados o tumores más agresivos. Vamos a hablar de la siguiente, que es la patología en paratiroides, ¿no? Las paratiroides son cuatro glándulas bastante pequeñitas, de 3 a 6 milímetros, que se encuentran generalmente retrotiroidea, ¿no? Hay que tener en cuenta que en algunos casos pueden haber más de cuatro glándulas, pueden haber cinco, y la localización no siempre va a ser la que les estoy mencionando, ¿no? Pueden haber diferentes localizaciones según la migración de estas glándulas paratiroides. Cuando mi paciente llega y yo estoy sospechando de hiperparatiroidismo, dentro de mi algoritmo diagnóstico tengo que pedirle valores de calcio, valores de parotormona, y la gamografía de paratiroides entra dentro de este algoritmo para evaluación de adenomas, hiperplasia, paratiroidea. Como les mencionaba, tenemos cuatro glándulas, dos superiores, dos inferiores, que miden alrededor de 6 por 3 milímetros, pesan entre 35 y 40 miligramos. Puede haber una quinta glándula supernumeraria en menos del 10% de los individuos. Estas embriológicamente se van a formar las inferiores de la tercera bolsa braquial, y al igual que la tiroides que migraba, esta también va a migrar, van a migrar caudalmente con el timo y se van a ubicar, y su ubicación final va a ser variable. 60% se va a localizar inmediatamente posterior y lateral a los polos inferiores de la tiroides y el 40% en la porción cervical del timo. Con respecto a las glándulas superiores, estas van a originarse en la cuarta bolsa braquial y van a migrar con la tiroides. El 75% se van a ubicar posteriores a los polos medios de la tiroides y el 25% posteriores a los polos superiores. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de adenomas no los vamos a encontrar en la localización habitual, podemos encontrarlos en localización ectópica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, estas son las paratiroides superiores y podemos ver todas las localizaciones ectópicas que pueden tener, ¿no? Los porcentajes de las localizaciones ectópicas debido a un descenso embrionario anómalo. Pueden encontrarse tan cefálicamente como la bifurcación carotidia, y también pueden encontrarse incluso tan inferiores como llegando al pericardio. Podemos encontrarlas también anteriores a las tiroides, posteriores al surco traqueoesofágico y superiores al mediastino, ¿no? Acá en las paratiroides inferiores también tenemos los diferentes porcentajes de la migración anómala de estas, ¿no? Y vamos a ver que van a descender, dentro de la migración anómala, pueden descender anterior y superiormente, y también a veces posteriores. Entonces, ¿qué patología podemos diagnosticar con las técnicas de medicina nuclear? Adenomas paratiroideos, hiperplasias, hiperparatiroidismo persistente, cuando yo ya he hecho diversas técnicas de imagen y no encuentro la localización del probable adenoma. Entonces hay un aporte significativo de las técnicas, lo vamos a ver con una técnica que se llama SPECT, y también dentro de los tumores neuroendocrinos, formando parte de esta patología que es la neoplasia endocrina múltiple, el MEN. En el mundo existían diversos trazadores que utilizábamos para esta técnica. Antiguamente el talio se utilizaban
dos trazadores, esa era una técnica dual, ¿no? Teníamos el talio 201 con el tecnecio 99 metestable, el tecnecio 99 metestable, sestamibi con el yodo 123 y actualmente utilizamos el tecnecio 99 sestamibi con el pertecnetato de sodio. El sestamibi es un trazador que tiene mucha avidez por el tejido mitocondrial. Sabemos que las paratiroides tienen un gran componente mitocondrial, es por eso que nos ayuda a la localización de este tejido paratiroideo. Tiene una alta sensibilidad, tanto para adenomas como para hiperplasia, como lo pueden estar viendo aquí, y sobre todo cuando son mayores de 1 centímetro nos van a dar eh, mejor, una sensibilidad mucho mejor. El plus de esta técnica es que podemos localizar adenomas ectópicos, ¿no? Porque vamos a seguirlos en el trayecto de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Del descenso embriológico de estas glándulas paratiroides. Podemos encontrar adenomas dobles o adenomas múltiples también. En el caso de las hiperplasias de paratiroides, pueden tener baja sensibilidad porque el tejido puede ser muy pequeño. Aquí sí vamos a tener un poquito puede ser un poco cuestionable el valor que aporta, ¿no? Y en el hiperparatiroidismo persistente, como les mencionaba, acá podemos hacer una técnica que se llama SPECT-CT, que a la gamografía planar normal le vamos a agregar una gamografía que va a recorrer en 360 grados, ¿no? Que se llama SPEC, y adicionalmente una tomografía para dar la localización anatómica y ver exactamente dónde se encuentra este tejido paratiroideo ectópico. Y ya les había mencionado dentro de la neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Que se pueden asociar también otros trazadores como el octreotide o el metayodobensilguanidina. Aquí tenemos bueno, la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo positivo, tanto para adenomas como hiperplasia, en la patología paratiroidea, en los adenomas sobre todo. Entonces aquí estamos viendo una gamografía de paratiroides, ven cómo también se ven las glándulas salivales. Lo que se hace principalmente es inyectamos el Temesio 99 Sestamibi, 20 a 25 milicuries, unos aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Después de eso se obtiene una imagen temprana que vamos a ver cómo captan las glándulas tiroides, ¿no? Después vamos a tomar una imagen tardía, este tejido va a empezar a lavarse y vamos a ver que lo que queda probablemente sea el adenoma. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el sestamibi se pega a las mitocondrias. Entonces, donde no haya tejido mitocondrial, se va a empezar a lavar y solamente va a quedar donde hay mayor cantidad de tejido mitocondrial, en este caso, en el adenoma de la paratiroides. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Miren aquí, tenemos una imagen temprana, luego se empieza a lavar conforme pasa el tiempo, sin embargo, hay un área focal debajo del lóbulo tiroideo derecho, del polo inferior, que va a persistir, ¿no? Y esta es la técnica de imagen del SPECT que les mencionaba, que es como una tomografía adicionada a un SPECT y nos va a dar exactamente la localización, nos va a pintar como ven aquí y nos va a dar la localización exacta del adenoma paratiroideo en este caso. Lo podemos medir, podemos dar la localización exacta y guiar al cirujano para la técnica operatoria, ¿no? Ese es el plus que tenemos. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar de un poquito de los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos son patología endocrina un poco no tan frecuente como las dos anteriores. Estos van a surgir de las células del sistema neuroendocrino difuso, llamadas también células enterocromafines. Vamos a tener en diversas partes del organismo estas células enterocromafines, en la tiroides, en el pulmón, en el páncreas, en las adrenales, en el intestino delgado, en el colon, en el páncreas que ya lo había mencionado. Entonces, cada uno de ellos puede tener un potencial riesgo para desarrollar un tumor o un carcinoma neuroendocrino. No, donde mayor se encuentran con frecuencia son los pulmones, el intestino delgado, el recto, el apéndice y el páncreas. Hablar de cada uno de ellos, pues es un tema muy amplio.
Vamos a, voy a mencionarles tres que son bastante frecuentes dentro de esta patología rara como tal, ¿no? Y que los deberíamos conocer. Uno de ellos es el neuroblastoma, que es un tumor sólido, va a ser bastante frecuente en niños, dentro de su infrecuencia, va a ser muy frecuente en niños. Y aquí vamos a utilizar un trazador que es a base de yodo, que se llama metayodo-benzilguanidina, así como antes utilizábamos Tecnesio 99 metestable o Sestamide, acá vamos a utilizar metayodo-benzilguanidina. Este nos va a permitir tanto evaluar el tumor primario como evaluar las metástasis a distancia. La localización más frecuente de este neuroblastoma puede ser la glándula adrenal y tiene una muy buena sensibilidad a este trazador, ¿no? Otro de ellos son los feocromosintomas o los paragangliomas, que también son tumores formados de células enterocromafines. Y aquí vamos a utilizar trazadores como el yodo 123, yodo 131 con una buena sensibilidad y nos va a permitir ver estos vienen de las suprarrenales, ¿no? Y nos van a permitir ver si son tumores intra o extraadrenales y también nos va a permitir ver la extensión de la enfermedad para determinar el tratamiento en nuestros pacientes. Y además a estos tumores neuroendocrinos, como les dije al inicio, muchos de ellos pueden recibir terapia también en medicina nuclear. Esto se llama terapia con radionúclido. Así como en la tiroides recibíamos terapia con yodo 131, acá hay otro tipo de radionúclidos como el lutecio 177 que puede ir dirigido a determinados tumores neuroendocrinos, ¿no? Entonces, parte del algoritmo diagnóstico de la medicina nuclear también nos ayuda para ver qué pacientes son potenciales para poder beneficiarse de la terapia con radionúcleos. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con un tumor neuroendocrino, ¿no? Pancreático, que ha hecho metástasis hepática. Esta es una gamografía planar con octreótido. Cuando nosotros hacemos un PET, que es una técnica mucho más sofisticada, ya lo vieron en el cáncer de tiroides, ¿no? En este caso con un trazador que se llama Galio 68, este nos permite hacer una localización mucho más un poco más, ahondar mucho más en el diagnóstico, ¿no? Y por ejemplo, ya no solamente vemos las lesiones que estábamos visualizando en la primera imagen, sino vemos que también hay metástasis a distancia, ¿no? Lesiones ganglionares, incluso nódulos pulmonares que tienen captación del trazador, que probablemente sea metástasis a distancia, ¿no? Entonces, en general, el aporte de la medicina nuclear en endocrinología es bastante importante porque nos permite no solo diagnosticar, sino también tratar patologías. Incluso si ustedes observan, yo puedo con el mismo trazador diagnosticar alguna patología y tratarla, ¿no? Este es un concepto que nosotros llamamos teragnosis. Y a diferencia de las imágenes convencionales, lo que nosotros vemos son función de las glándulas. Entonces, para ver si están hiperfuncionando o no. Y ese es un plus que aporta la medicina nuclear y tiene un gran aporte, sobre todo en oncología. Pero no dejemos de lado la patología benigna porque también nos puede dar un aporte significativo. Entonces, muchas gracias. Es- Doctor, ¿me escucha? No sé si de repente vas a compartir algunos casos Sí, clínicos. sí, 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 sí. Solo le sí, quería preguntar si tengo tiempo para compartir unos sí, casos. claro que sí. Puedes Ya. continuar con la presentación de casos clínicos. Ya, entonces, ahora vamos a ver unos casos clínicos para poder poner en práctica lo que hemos dicho alrededor de la charla. No sé si pueden ver mi pantalla.
Sí, está muy bien eso, ¿no? Que presenta, pone en modo Ajá, sí, presentación. sí, sí, ahorita ya lo voy. Ya. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en patología tiroidea habíamos mencionado que teníamos hipotiroidismo, quistes, hipertiroidismo y neoplasias, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra primera imagen donde estamos diagnosticando, tratando de diagnosticar a, a un paciente de hipotiroidismo congénito. Y aquí nos van a servir mucho los marcadores que les había mencionado, ¿no? Es importante que, por ejemplo, nosotros utilizamos el radiotrazador en pequeñas jeringuitas y ponemos en alguna localización para saber exactamente dónde estamos y ver la distancia más o menos a la glándula tiroidea donde se pueda localizar. Aquí, por ejemplo, este es nuestro marcador y aquí está la tiroides, ¿no? Quiere decir que este paciente sí tiene glándula tiroidea, ¿no? Que no está morfológicamente como normalmente la visualizábamos, como una mariposita, sino es probablemente sería un tejido, ¿no? Solamente un tejido tiroideo. Estos son fantomas que nos permiten a nosotros hacer una simulación de la glándula tiroides, son como unos maniquís, ¿no? Que nos ayudan mucho para hacer la simulación. Este, por ejemplo, es en caso de dishormonogénesis, donde vemos también que la glándula no está adecuadamente completa, sino que tiene otra forma, porque el paciente tiene una dishormonogénesis. Aquí ven, aquí vemos mucho mejor, este también es un niñito donde estamos visualizando la glándula tiroides, es un paciente que viene también por sospecha de un hipotiroidismo congénito, ¿no? Y encontramos la glándula tiroides, incluso podríamos decir que ligeramente más incrementado de tamaño, entonces probablemente este sea un hipotiroidismo adquirido, ¿no? No, o sea, tiene la glándula, pero por alguna otra razón está generando hipotiroidismo. En el de acá les habían mencionado que hay que buscar desde la base de la lengua todo el trayecto del tirogloso, ¿no? Y aquí es donde estamos localizando una tiroides ectópica, o sea, sí tiene tejido tiroideo este bebé, pero no está en la localización anatómica normal. Esta es la ventaja que les mencionaba de la medicina nuclear, que como hacemos un barrido, más o menos aquí, como es un pequeño, entonces más o menos estamos a nivel por debajo de la cámara gástrica, entonces hacemos un barrido completo, ¿no? Localizando y podemos ver en todo el trayecto del tiroloso donde pueda estar el tejido ectópico. A diferencia del de acá, que si no visualizamos tejido, y aquí sí estamos hablando de un atiroidismo como tal. Aquí miren, tenemos un tejido tiroideo ectópico del adulto. Este es un paciente que viene por evaluación de nódulo tiroideo, ¿no? Y con un nódulo cervical, perdón, y cuando se le realiza la gamografía de tiroides, encuentran este tejido que está por encima de la glándula tiroides, ¿no? Es que es un tejido ectópico, pero en un paciente de 40 años. Acá tenemos también un tejido tiroideo ectópico, miren una localización por debajo de la base de la lengua, incluso de mayor tamaño. Y como les mencioné, ¿no? El barrido más o menos es por debajo del miocardio y nos ayuda a ver, perdón, hasta por debajo de la cámara gástrica y nos ayuda a realizar un barrido bastante exhaustivo. Acá tenemos, este es un quiste del conducto tirogloso, ¿no? Cuando ya se corrobora ecográficamente, recuerden que estas imágenes generalmente luego van corroboradas, no tanto la de las glándulas tiroides, sino por ejemplo en el caso del quiste del conducto tirogloso, van corroboradas por ecografía también y por la clínica del paciente. Aquí ya tenemos algunas imágenes de hipertiroidismo. Miren, esta debería ser la glándula tiroides. Tenemos acá. No, aquí vemos la glándula tiroides debería ser así. Sin embargo, aquí lo que estamos visualizando es este nódulo que es bastante grande y que tiene bastante captación. Es un adenoma, porque es un adenoma tóxico, ¿no? Y lo que hace que como toda la captación la está jalando este nódulo,
el resto de la glándula tiroides no se visualice correctamente. Entonces, esto es un adenoma tóxico, entra dentro del algoritmo de hipertiroidismo. Igual pasa acá. Miren, esta glándula, este lóbulo tiroideo está bastante incrementado de tamaño. Hay áreas nodulares, ¿no? Y el otro, lóbulo, hay áreas donde no está habiendo captación, ¿no? Ese es un bocio multinodular y ambos entran dentro de la patología de hipertiroidismo. Acá tenemos lo que les mencionaba, el nódulo frío. Ven como tenemos la glándula tiroides incrementada de tamaño, este lóbulo, y aquí hay un área que la vemos bastante blanca, ¿no? A esto conocemos nosotros como un nódulo hipocaptante, quiere decir que aquí no hay captación del trazador y se conoce como un nódulo frío como tal. Este nódulo frío, aparte de la clínica, pero tendríamos que nosotros descartar que no se trate de alguna patología maligna. Mientras que un nódulo caliente es este nódulo, bueno, este es un nódulo pequeñito, donde el trazador está siendo captado y se ve más negrito como tal, ¿no? Más hipercaptante. Otra patología que podemos ver aquí es un bocio coloide. Vemos a la glándula tiroides incrementada de tamaño, bocio, pero no tiene tanta captación. Es porque este componente es coloidal, o sea, tiene otro componente, tiene un componente de coloide y no está captando el trazador homogéneamente. Y miren, un aporte significativo que tiene la técnica de SPECT-CT, que también la vimos, es aquí, en el bocio sumergido. Esta es una glándula tiroides muy incrementada de tamaño que se ha sumergido al mediastino, por eso es que se llama bocio sumergido, ¿no? Y el SPECT-CT nos está ayudando a ver hasta dónde está la localización del bocio. Ven cómo se dibuja toda la captación del trazador y anatómicamente nos da los límites adecuados de hasta dónde está yendo el bocio. En el caso de los pacientes que ya dábamos tratamiento con yodo 131 y le hacemos un rastreo, recuerden que les mencionaba que le damos tratamiento con yodo 131 y después hacemos un barrido para ver si el yodo ha sido captado. Por ejemplo, aquí tenemos que en este paciente el yodo ha sido captado en los pulmones. Miren cómo se está reteniendo y está dibujando ambos campos pulmonares y cuando lo corroboramos con la tomografía, este paciente tiene metástasis pulmonar múltiple. Y también encontramos adenopatías cervicales, ¿no? Esto es en niños, también es un rastreo post-tratamiento, le hemos dado tratamiento con yodo 131 y después de eso le hemos tomado estas imágenes que visualizamos acá. Y aquí también podemos observar, miren cómo hay captación en los pulmones. Esas son imágenes anteriores y esas son imágenes posteriores. Acá hay captación también a nivel, más o menos a nivel hepático y aquí a nivel pulmonar. Acá también tenemos SPECT-CT. Miren cómo hay una captación. En el rastreo solamente vemos esto, como un efecto en estrella que está a nivel del cuello y otro que está a nivel mediastinal. Y cuando ya hacemos la correlación con el SPECT-CT, vemos un nódulo que está más o menos en la región sublingual. Y también vemos otro nódulo que está en la región torácica, no en la región mediastinal. Bueno, acá también tenemos algunas imágenes de SPECT-CT para mostrarles este nódulo chiquitito que capta acá, que vemos que está en la región mediastinal, ¿no? Ese es el aporte del SPECT-CT, como les mencionaba, dar la localización exacta. En el caso de patología hiperparatiroidea, teníamos los adenomas paratiroideos, la hiperplasia, el hiperparatiroidismo persistente y la neoplasia endocrina múltiple. Entonces, al igual que las imágenes que les mostré, por ejemplo, aquí en las imágenes tempranas, vemos que ya hay una captación del
de nodular, ¿no? Debajo del lóbulo tiroideo y en las imágenes tardías persiste. Esto es una alta sospecha de adenoma y si ustedes observan con detenimiento, ven que el trazador empieza a lavarse en la tiroides y empieza más bien a retenerse más en este nódulo, por lo que habíamos mencionado el tejido mitocondrial, ¿no? A diferencia de este, que por ejemplo, aquí podría ser un potencial nódulo, un adenoma, sin embargo, en la imagen tardía ven cómo se lava completamente, entonces estamos sospechando que aquí no haya un nódulo como tal, sino que sea más bien tejido tiroideo. Bueno, estas son imágenes de sustracción que se hacían antiguamente con yodo y sestamibi. Actualmente ya no hacemos con yodo y sestamibi. Aquí vemos otro adenoma. Ven que en las imágenes tempranas se capta mayormente el trazador aquí en el lóbulo tiroideo izquierdo y en las imágenes tardías de 2 horas se visualiza que se mantiene, ¿no? Se mantiene la retención del trazador. Ese es un adenoma que pesa alrededor de 400 miligramos, un adenoma paratiroideo. Este es un adenoma mucho más grande que pesa más o menos 3,5 gramos. Ven que desde las imágenes tempranas ya se ve que hay una captación bastante significativa y en la tardía ya se visualiza mucho mejor. Se lava completamente la tiroides y queda el nódulo paratiroideo. Acá tenemos también, les había mencionado del SPEC, ¿no? El SPEC-CT, que es esta técnica que nosotros hacemos una imagen rotativa que es tridimensional asociada a una tomografía y esto nos ayuda mucho para ver los adenomas ectópicos, sobre todo porque la tomografía nos va a dar la localización, como ya lo habíamos visto en imágenes anteriores, en pacientes que ya han sido sometidos a cirugía y yo estoy sospechando que puede tener otro nuevo nódulo, entonces nos sirve mucho esto para localización y también hay una técnica quirúrgica que es radiocirugía, que es una cirugía guiada, también nos ayuda mucho por lo mismo que nos va a dar la localización exacta, ¿no? Bueno, esa es la imagen planar, donde estamos viendo que hay una captación y acá va el SPECT, ¿no? Ven que tenemos las imágenes planares, ven que aquí persiste la captación. Y cuando nosotros hacemos el SPECT, ya nos dice exactamente la localización del adenoma paratiroideo. Y aquí el médico cirujano ya puede entrar directamente y resecar el adenoma de paratiroides. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros probablemente hacemos solamente una tomografía, va a ser bastante difícil porque el tejido paratiroideo, el adenoma, perdón, paratiroideo, no es tan no es tan grande y tampoco se visualiza correctamente. Puede ser a veces isodenso, un poco hipodenso y no se visualiza adecuadamente. Sin embargo, ya el trazador el Sestamibi, el trazador de medicina nuclear, nos da la captación y ya sabemos que ese es el adenoma, ¿no? Bueno, este es el trayecto de todas las paratiroides ectópicas, como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la glándula tiroides y este está localizado ectópicamente, no está detrás de la tiroides como normalmente debería estar, sino está más mediastinal. Y aquí también tenemos hiperplasia paratiroidea, miren, en ambos lóbulos tiroideos, ¿no? Retro de ambos lóbulos tiroideos. Y por último, vamos a ver algunos ejemplos de las patologías neuroendocrinas, en este caso de las glándulas suprarrenales, el neuroblastoma que les mencionaba, que era bastante común en niños. Vamos a ver que este tumor, por ejemplo, acá hay captación a nivel hepático, vemos que es un neuroblastoma metastásico. Y este también, como les había mencionado, puede ser para un precedente para la terapia, ¿no? En este caso, para los neuroblastomas con metayodobencilguanidina. Entonces, este es el paciente que hemos visualizado. Miren la lesión que está a nivel del tercio distal del fémur izquierdo.
Damos terapia con metayodos. Esta es la preterapia, miren, esta es la anterior, esta es la posterior, con metayodo benzilguanidina. Y esta es posterapia. Miren cómo ha mejorado la captación del trazador. Quiere decir que hay una respuesta parcial a esta terapia, ¿no? Para eso nos sirve también, para ver cuáles son los candidatos a la terapia y cómo es la respuesta a la terapia. Acá hay otro paciente que tiene unas lesiones a nivel de la calota y se visualizan bastante bien en esta reconstrucción que podemos observar en la imagen B, ¿no? Igual vamos a ver pacientes potenciales para tratamiento con metayodobenzilguanidina. Bueno, el SPECT-CT también nos va a ayudar aquí mucho porque vamos a dar una localización exacta como en las otras patologías. Este es un paciente con un neuroblastoma recurrente y nos permite localizar exactamente dónde están las lesiones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en los arcos costales y a nivel del hueco axilar, pectoral. Acá tenemos el feocromocitoma, que es un tumor de las adrenales, como ya lo habíamos observado, ¿no? Aquí vemos que hay una captación del trazador por debajo de la glándula hepática, ¿no? Y cuando ya hacemos el SPECT-CT, vamos a ver que se localiza exactamente a nivel de la adrenal derecha. Y por último, este es un hiperinsulinismo. Este es otro trazador un poco más sofisticado que se llama Flor 18 dopa, fluorodopa, y que nos permite, en el caso de pacientes con hiperinsulinismo, detectar también las lesiones donde clínicamente estemos sospechando. Hacemos estudios con este trazador y localizamos, y el trazador se va a focalizar donde puede estar la lesión, ¿no? En este caso, encontramos acá la lesión a nivel del páncreas. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan dudas o consultas. Muchas gracias. Bien, pues le agradecemos a la doctora Rita Corda, muy buena la presentación. Muy bien, vamos a pedir disculpas por las preguntas porque estamos en hora del tiempo. No se olviden que el día de hoy culminamos pues este noveno curso virtual de aplicaciones clínicas en la medicina nuclear. Y así que nuevamente, doctora, pues, a nombre pues, del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico, le agradecemos pues por su presentación. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora, no sé si me escucha, doctor Verán. Doctor Leiva. Buenas Doctor Leiva, noches. ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor Leiva? Buenas noches, doctor, para que pueda empezar a compartir sus diapositivas. Entonces vamos a dar la ta- noveno curso virtual de aplicaciones clínicas de medicina nuclear. Vamos a ver el día de hoy también los aspectos éticos en la práctica clínica. Y bueno, para mí también es un honor, un gusto presentarle pues al doctor Manuel Leiva Veraún, que tiene una muy amplia experiencia en la medicina. Actualmente el doctor labora pues en el hospital San Bartolomé, ¿no? Su especialidad como médico patólogo clínico, ¿no? El día de ayer han estado celebrando su día, doctor. De paso, felicitaciones. Así que le voy a dejar con el doctor Leiva para que pueda hacer su presentación. Doctor Leiva, por favor. Muchas gracias, doctor. En principio, quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico del Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3, a los señores organizadores, en nombre del doctor Luis Araujo Cachay, en nombre del doctor Cristian Carpio Bazán y del doctor James Villanueva Orué, por este curso que están desarrollando, curso de aplicaciones clínicas de la medicina nuclear, y nos están permitiendo conversar un poco sobre los principios éticos. Como sabemos nosotros dentro de lo que es la medicina, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad individual es la capacitación continua, es estar al día con los conocimientos
pero también es ético que nuestras organizaciones nos brinden y nos den todas estas facilidades. Y con esto queríamos conversar un poco acerca de la ética. Entonces, mencionar pues que no tengo ningún conflicto de intereses y sí poner en conocimiento de ustedes que dentro de lo que es la parte normativa de nuestro colegio médico, tenemos pues un estatuto que ha sido revisado, ¿no? Un reglamento. Tenemos un código de ética que ha entrado en vigencia en el año 2023, ¿no? Tenemos también una guía de sanciones del Colegio Médico y en el que se establecen algunas sanciones como extremadamente graves que viene a ser la suspensión mayor de 365 días, de un año. Y cuando estas sanciones son graves puede ser la suspensión desde un día hasta 365 días. ¿No? Moderadas son generalmente pues las llamadas de atención que pueden ser públicas o privadas, ¿no? Entonces, ya está habiendo todo lo que es una reglamentación para que nosotros tengamos una conducta ética deontológica y existe ya flujogramas que nosotros estamos cumpliendo para poder resolver estos conflictos éticos deontológicos. ¿Qué es lo que se nos dice de los preceptos deontológicos en la práctica médica? En la práctica médica, que la deontología médica pues es un conjunto de los principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico, ¿no? Existen varias definiciones, ¿no? La ética, moral o doctrina de las costumbres, ¿no? Que hay que diferenciar la parte de definición que es ética y que es moral. También nosotros tenemos pues que es una ciencia de las costumbres, del buen obrar, justamente del deber, ¿no? Y estas leyes pues que de la voluntad, de los principios que dirigen al hombre hacia un fin. En los diccionarios vemos pues también las definiciones que a veces son bastante extensas y en fin, algo importante que se quería transmitir pues que la ética es la disciplina que estudia el comportamiento moral del ser humano y tener que diferenciarlo de la bioética, que la bioética está aplicada, es la ética aplicada a la salud, a la vida misma, ¿no? ¿Por qué no decir que nos debemos al enfermo, a los médicos, otros profesionales de la sociedad? También nos compromete la bioética. Y estos términos pues ya tienen ¿por qué no decirlo de alguna manera? Eh, Van fluyendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Y ya se van introduciendo en nuestra formación, en nuestro comportamiento, porque no nos olvidemos que nosotros como médicos hemos tenido una conducta muy paternalista, ¿no? Y muchas veces nos hemos guiado por lo que yo creo que es bueno para mí, pero en algunos casos nos hemos olvidado que nos debemos a los pacientes. Entonces, fíjense, ya también a través de algunos institutos, ¿no? Se ha ido renovando los conceptos y se va dando preceptos para que prime sobre todo el acto médico, lo que es en relación a la práctica profesional. Y hay algunos aspectos históricos, pues, de la bioética y de la ética. Viene ahí a raíz de los experimentos que hubo en humanos, a raíz de las guerras, no se habla del Código de Nuremberg, de la Declaración de Helsinki, la fundación del Hastings Center, la publicación de Bioethics, la fundación de Kennedy Institute, y vemos cómo en el transcurso del tiempo se van sumando, ¿no? Una serie de acciones para que el médico tenga una formación no solamente en competencias profesionales, en técnicas científicas, en habilidades, sino también en el comportamiento, en su actitud. Y vemos pues también de que nos basamos mucho, por ejemplo, en algunas enseñanzas de Diego Gracia, que fue un gran
estudioso de la bioética, ¿no? Y hay algunos fundamentos que nosotros lo vamos a revisar rápidamente, porque yo entiendo que este es un tema que para algunos nos entusiasma, pero para otros no tiene mayor significancia. Pero tan es así la importancia que está tomando nuevamente lo que es la ética y la bioética, es de que ya el auge que está tomando en las universidades es distinto quizá a los que nos formamos años atrás. Entonces, ¿qué es el cognitivismo versus el no cognitivismo? ¿No? El naturalismo, el deontologismo, utilitarismo con el consecuencialismo, la ética comunitarista, la ética comunicativa, el axiologismo, el personalismo, ¿no? El naturalismo, pues, es el fundamento, es la naturaleza humana, el deber ser se funda en el ser y tenemos como representantes a Sócrates, Platón, Aristóteles. Tenemos el deontologismo, en que el fundamento está en el deber incondicionado, ¿no? Con Kant como representante. El utilitarismo o consecuencialismo, que el fundamento está en las consecuencias, en la utilidad las mismas, en el teleologismo. Y ahí pues lo tenemos a Bentham, a Mill como representantes. Y en la ética comunitarista, el fundamento está en las prácticas sociales de una comunidad, en la enseñanza de la tradición y el sentido común, ética de las virtudes y el carácter, ¿no? También tenemos la ética comunicativa, que es el desarrollo de la ética kantiana. El fundamento está en las condiciones de posibilidad de la acción comunicativa. El axiologismo, el fundamento está en el conocimiento de los valores, que son entidades sui generis por sí mismas, que captamos a través de nuestro sentido moral, ¿no? ¿Cómo lo percibimos? El personalismo, que es el desarrollo del naturalismo. El fundamento está en la naturaleza humana, en nuestra condición de personas y su correspondiente dignidad, ¿no? La persona es un valor objetivo. Y ahí lo tenemos pues a Grecia y a Marfas como representantes. Entonces, ¿cómo es de que se encamina hacia la medicina, a nuestra práctica profesional? Entonces, el carácter científico de la medicina, ¿no? Con ley en trago tiene una relación objetivizante. Hay avances de las tecnologías médicas, por ejemplo, el empleo de los respiradores en estados vegetativos persistentes, los criterios de muerte, los trasplantes, el genoma humano. Todo esto nos lleva a nosotros a tomar decisiones humanas. La socialización de la salud, la deshumanización y despersonalización, ¿no? La salud puede convertirse en un negocio. Pluralismo religioso, pluralismo político y moral, derecho de los pacientes, los costos económicos, la gestión en salud, la sostenibilidad de la salud, y que es lo que muchas veces nosotros reclamamos. Entonces, tenemos pues que los principales principios de la bioética, de acuerdo a Bigman y Childress, tenemos el principio de la no maleficencia, el primum non nocere, primero no hacer daño, que puede incluir un daño real o someter a alguien a algún riesgo innecesario. Y esto es una obligación no solo de los médicos, sino de todos los profesionales de la salud. Este principio de la no maleficencia se relaciona con la negligencia, con la imprudencia, con la impericia, con la inobservancia de reglamentos o de protocolos que tenemos establecidos en nuestros medios de trabajo. También tenemos el principio de justicia, que establece una igualdad de oportunidades para acceder a los servicios de salud. Muy importante hoy en día, lo que reclamamos, ¿no? Que todos tenemos los mismos derechos. Contempla la igualdad de trato entre iguales y la diferencia de trato entre desiguales, ¿no? Y esto pues toma a John Rawls, una sociedad es justa si todos los valores sociales, bienes sociales primarios se distribuyen igualitariamente y solo se acepta una desigualdad si se busca mejorar a una persona que tenga más necesidades. Entonces empieza a tener una serie de principios que nos van teniendo que tomar nosotros una decisión.
No es haz tú esto, haz tú lo otro. No, nosotros somos quienes debemos decidir y tenemos el principio de beneficencia. Un acto bueno, si está encaminado a lo que naturalmente es conveniente al ser humano, la salud, devolver o proteger la salud, realizar el cuidado en el marco técnico, científico, ético y humano, velar en forma diligente por la salud y la beneficencia no paternalista, hacer el bien o ayudar a los más necesitados siempre que ellos voluntariamente lo pidan o acepten. Y también tenemos el principio de autonomía, ¿no? Y acá viene a gestarse lo que es el consentimiento informado y todo este tipo de actividades que hoy en día son comunes en nuestra práctica. La capacidad de autodeterminarse o de autogobernarse. Hay limitantes como la edad, la enfermedad mental, lesiones neurológicas, interdictos de derecho, es una conquista de la modernidad. La persona es un sujeto moral, un individuo titular de derechos fundamentales y la decisión autónoma, acto intencional, consciente, consentimiento informado, autorizar o desautorizar un procedimiento sobre el cuerpo del paciente que conlleva riesgos y beneficios. Es necesaria la comprensión y tiene que haber una ausencia de influencias externas. Entonces, como les decía, este estudioso Diego Gracia dice que cuando los principios no entran en conflicto entre sí, hay una obligación moral de cumplir con todos ellos. En caso de conflicto entre los principios, se deben ordenar jerárquicamente con el fin de poder optar por el de mayor rango. Y nos propone, primero, que existan niveles, ¿no? Nivel uno, nivel 2, y tenemos pues que en el nivel uno, como principios mínimos, la no maleficencia y la justicia, que son principios de mínimos obligatorios, se pueden exigir por la sociedad. Y el nivel 2, principios de segundo nivel o máximos, beneficencia, autonomía, son principios de máximos, dependen del sistema de valores, son propios del ideal, de la perfección y de la felicidad. Entonces tenemos dentro de lo que es nuestra experiencia moral definiciones como el hecho, el valor, el deber, ¿no? El deber moral, la ética, hecho, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, valor, todo aquello que es importante para una persona y que exige respeto, derechos humanos, principios de la bioética. Deber es el momento propiamente moral, pero antes hemos de deliberar sobre los hechos. O sea, tenemos una deliberación técnica y sobre los valores una deliberación estimativa. El deber moral es solo uno y siempre el mismo, realizar valores, lo máximo posible, lo mejor. La ética no trata solo bueno, sino lo óptimo. Y la experiencia moral nos lleva al hecho que es el momento cognitivo, el valor que es el momento emocional y el deber, el momento práctico o puramente moral para realizar los valores en juego. Dentro de los conflictos que muchas veces tenemos que lidiar con ellos, tenemos a los valores y sopesar a los pacientes, a la sociedad, a los profesionales, a nuestros colegas y al personal de salud, que es el equipo de salud que trabaja con nosotros. Esta deliberación se da respecto de las cosas que generalmente suceden de cierta manera, pero cuyo resultado no es claro y de aquellas en que es indeterminado. La virtud por excelencia es la prudencia. En la deliberación moral tenemos los hechos, los valores y los deberes. En hechos, el momento técnico, la deliberación técnica. En valores, el momento estimativo, la deliberación sobre valores. En los deberes, el momento propiamente moral y la deliberación moral. Se propuso al Congreso muchos de los derechos del paciente y que son plasmados en la Ley General de Salud, ¿no? Y acá se habla, pues, de que debemos atenderlos con dignidad, con pleno respeto de su personalidad e intimidad, sin discriminación. Pueden elegir libremente a su médico o su centro asistencial de salud, ser tratados por médicos cuyo acto médico no tenga interferencia administrativa, que pueda ser adversa al mejor interés del paciente, que se le comunique lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado por escrito antes de ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, ¿no? Se exceptúan las emergencias.
Se les debe dar la información acerca de su situación clínica, diagnóstica, riesgos, pronóstico, tratamiento, contraindicaciones, advertirles de los medicamentos que se le indica, pero en términos comprensibles. Asimismo, no se debe tener preciso, oportuno conocimiento de las normas y reglamentos del establecimiento o centro donde se encuentre, ¿no? Rechazar un procedimiento de diagnóstico de tratamiento en la medida que le permita la ley, después de haber sido adecuadamente informado. Tienen derecho a conocer el nombre completo del médico responsable de su atención, que se respete la confidencialidad de todos los datos médicos y personales, así como de la historia clínica, guardando la intimidad en relación a su programa de atención. Que quienes no están directamente implicados en su atención tengan su autorización para estar presentes. Tenemos la docencia hoy en día, que tenemos que pedir permiso al paciente. Recibir información completa en caso que tenga que ser transferido a otro centro asistencial, ¿no? Y cuáles son las razones que justifican ese traslado. No ser sujeto de investigación o ensayo terapéutico sin su consentimiento informado y escrito. Respetar el proceso natural de la muerte. A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o procedimiento. Debemos entregar un informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud. El paciente tiene derecho a solicitar o rechazar asistencia espiritual o moral, inclusive a un representante de su religión. Derecho a recibir atención en emergencia, a ser debido y oportunamente informado en medidas de salud pública. Derecho a que se le brinden facilidades en la realización de sus gestiones de orden legal o personal que pueda considerar importante, ¿no? A ser visitado por sus seres queridos, ¿no? Siempre que cumplan con las normas. Entonces veamos pues que la bioética en salud está, digamos, eh, adecuándose a este gran salto que no solamente es en nuestro medio, y muchos de nosotros ya la practicamos, pero que, dada algunas circunstancias, muchas veces ponemos reparos en el cumplimiento o que surgen algunas trabas. Por eso la ética de la salud promueve la consideración de valores en la priorización y justificación de acciones por parte de profesionales de la salud, investigadores y formuladores de políticas que pueden impactar la salud y el bienestar de los pacientes, las familias, las comunidades. Nuestro código de ética, que está en constante revisión y actualización, enmarca una serie de principios morales y las buenas prácticas enmarcadas en las reglas normativas, velando los derechos y deberes que restringen y amparan a la persona para mantenerse al margen de errores profesionales y morales. Al mismo tiempo guían el buen desempeño e integridad profesional. Entonces vemos que también se nos pide la investigación, se nos pide la docencia y ya se están conformando los comités de ética asistencial, ya establecidos muy bien en algunos centros, en otros en pleno auge, ¿no? Y este comité ética asistencial, pues, es un órgano de deliberación sobre conflictos de estos valores éticos en el ambiente sanitario. Es un órgano consultivo, interdisciplinario, independiente, aconfesional, al servicio de profesionales y usuarios de los centros sanitarios. Analiza y asesora en la resolución de conflictos éticos. El objetivo final es mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Y una vez dicho todo esto, surgen algunas circunstancias que es necesario mencionar. ¿Cuál es el rol del médico más allá de curar? Y fíjense ustedes, allá en 1605, Bacón, que era un gran pintor, ¿no? Un filósofo, señalaba ya una visión avanzada sobre la medicina, en el que dice que el médico no solo debe restablecer la salud, sino también aliviar el sufrimiento. Y cuando la curación no es posible, debe procurar que la muerte del paciente sea lo más tranquila y digna posible. ¿Qué puede significar esto hoy? Que la medicina moderna no solo trata la enfermedad, sino también se ocupa del bienestar integral del paciente, incluyendo el manejo del dolor, el cuidado paliativo.
Es decir, cuidar también la calidad de vida y no solo la cantidad. Igualmente, en este panorama actual tenemos tecnologías y desafíos éticos, la omnipotencia de la ciencia y la tecnolatría. Vivimos pues en una era donde la tecnología médica avanza a pasos agigantados: diagnóstico por imágenes, tratamientos con inteligencia artificial, terapias genéticas. Esto ha generado una tecnolatría o adoración excesiva a la tecnología que nos está apartando de nuestra semiología. Y es lo que estamos pidiendo, que el médico siga siendo médico, siga teniendo su semiología. Problemas. A veces se olvida que el fin de la medicina es el ser humano, no la tecnología. Esto puede llevar a la deshumanización, ver al paciente como un conjunto de datos o problemas técnicos y no como una persona. Tenemos que hacer una reflexión sobre la medicalización de la muerte o el encarnizamiento. Con los avances, muchas muertes naturales se han medicalizado, es decir, intentamos prolongar la vida con tecnología, incluso cuando el cuerpo está en un proceso irreversible. Esto nos va a plantear preguntas éticas. ¿Hasta dónde debe llegar la medicina para prolongar la vida? La omnipotencia de la ciencia, la tecnolatría, la deshumanización de la salud, la medicalización de la muerte, nos lleva a replantear los objetivos fundamentales de la medicina: luchar contra las enfermedades. La función primaria es tratar o prevenir las enfermedades. Aliviar el sufrimiento. Cuando la curación no es posible, debemos aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Permitir una muerte digna, acompañar al paciente en el proceso terminal para que su muerte sea lo menos dolorosa y angustiosa posible. Esto pues está siendo enfatizado por figuras importantes, ¿no? Como Cassel, que estudió el sufrimiento humano, como Callahan y Sanders, quien fundó el movimiento Hospice para cuidados paliativos, y hoy se está llevando con bastante énfasis y se está implementando. También tenemos realidades y paradojas actuales. En países en desarrollo persisten enfermedades infecciosas y crónicas que no han sido erradicadas y en algunos casos están resurgiendo. El costo creciente del tratamiento complejos hace que estos sistemas de salud busquen eficiencia y control de gastos. Se plantea si es correcto emular modelos de países desarrollados que a veces priorizan la tecnología cara por sobre la atención integral y humana. Estas paradojas nos llevan a cuestionar: ¿estamos usando la medicina para prolongar la vida a toda costa? ¿O se está perdiendo el enfoque en los objetivos reales y éticos de la medicina? Dentro de los fines tradicionales y nuevos desafíos: salvar y prolongar la vida. Antes, la muerte era vista como inevitable y natural. Hoy la tecnología puede mantener vivos a pacientes que antes hubieran fallecido. Esto nos está abriendo debates éticos sobre la calidad versus cantidad de vida. Los avances en genética nos dicen que la medicina preventiva y personalizada basada en genética promete aumentar la esperanza de vida, pero plantea preguntas sobre el acceso, la justicia y los límites éticos. La promoción y conservación de la salud. Debemos luchar por mantener la salud en bebés extremadamente prematuros o en personas muy ancianas con múltiples enfermedades. ¿Qué entendemos por salud hoy? El alivio del dolor y el sufrimiento. ¿Hasta qué punto debe permitirse la eutanasia o el suicidio asistido? ¿Dónde está el límite entre aliviar el sufrimiento y terminar con la vida? Tenemos casos palpables que ya los hemos estado viendo, ¿no? Pacientes que han solicitado poner término a su existencia y la eutanasia que no sigue siendo todavía aceptada, pero ya hay países en los que se viene dando. Entonces tenemos que hacer también diferencia en lo que es el fin de la vida y lo que es eh, la muerte natural. Desafíos contemporáneos. El desarrollo tecnológico continúa acelerándose y a veces crea pues expectativas irreales. La población envejece y con ello aumentan las enfermedades crónicas y degenerativas. El mercado y la demanda pública presionan para tratamientos más rápidos, caros o tecnológicos.
La medicalización de la vida cotidiana hace que muchos aspectos naturales, como la muerte o la vejez, se traten como problemas médicos. El buen quehacer del médico, la ética y el profesionalismo. La medicina no es solo técnica, es un compromiso ético con el paciente y la sociedad. El médico debe actuar con integridad, honestidad y respeto. La relación médico-paciente debe basarse en confianza, empatía y comunicación clara. El médico debe estar actualizado y competente para ofrecer tratamientos basados en evidencia científica. Debe respetar la dignidad y derecho de todos los pacientes sin discriminación. Debe saber manejar la incertidumbre, tomar decisiones responsables, incluso en las situaciones complejas. En la relación médico-paciente, la transparencia y sinceridad son fundamentales. El paciente tiene derecho a saber sobre diagnósticos, tratamientos, riesgos y alternativas. El médico debe respetar los valores y creencias del paciente y escuchar activamente sus inquietudes. La confidencialidad es esencial para preservar la confianza. Cuando no sea posible continuar la atención por discrepancias, conflictos, el médico debe actuar con responsabilidad y asegurar la continuidad del cuidado. Nuestra competencia profesional, el médico debe actualizar sus conocimientos y habilidades continuamente. Debe aplicar las mejores prácticas y evidencias clínicas para ofrecer tratamientos efectivos y seguros. La documentación médica debe ser clara, completa y precisa, cuidando la privacidad del paciente. Debe saber cuándo consultar o derivar a otro especialista. La comunicación y colaboración. La comunicación eficaz entre médico, paciente y equipo de salud es vital para una atención de calidad. El médico debe fomentar la coordinación y continuidad de la atención, evitando la fragmentación. Debe comunicar malas noticias con empatía y tacto, adaptándose a la situación emocional del paciente. En la seguridad y calidad en la atención del paciente debe ser la máxima prioridad. El médico debe actuar inmediatamente si detecta riesgos para la salud o seguridad del paciente. La calidad asistencial implica no solo curar, sino educar, prevenir y promover la salud. La ética médica prohíbe la eutanasia como acto médico, aunque se permite la objeción de conciencia y la sedación paliativa. Para terminar, aspectos claves para un buen médico. Empatía y compasión, mostrar interés genuino por el bienestar del paciente. Responsabilidad, ser consciente de las consecuencias de sus actos y rendir cuentas. Prudencia, tomar decisiones informadas, evaluando riesgos y beneficios. Respeto, valorar al paciente como persona única, respetando su cultura, esencias, creencias y deseos. Un hombre tiene ética cuando la vida es sagrada para él, la de las plantas, la de los animales y la del hombre, y cuando da lo mejor de sí mismo por toda vida que necesita ayuda. Quiero agradecer la atención de ustedes. Estoy para justamente poder conversar un poco dentro de lo que es la práctica que ustedes están llevando hoy en día respecto a las charlas que están llevando, ¿no? Mencionarles pues que en el código de ética tengan en cuenta, por la especialidad que ustedes llevan, en el artículo 27 del Código de Ética y de Ontología, que dice: los médicos que en su quehacer profesional utilizan equipos y dispositivos tecnológicos deben esforzarse porque se mantengan actualizados y operativos y darles un uso eficiente. Los informes de los resultados deben ser tratados prudentemente y protegiendo la confidencialidad del paciente. El informe debe describir objetivamente los hallazgos y o conclusiones o sugerencias de apoyo diagnóstico o terapéutico. Es decir, hoy en día tenemos una serie de herramientas
en las que, por ejemplo, se menciona que en nuestra formación académica hemos tenido un lamentable vacío en la educación deontológica de los estudiantes de medicina. Son muchas las promociones de los jóvenes que se han sido privados de esta imprescindible formación. Es casi seguro que han hablado en serio, sí, de que es la ética profesional. Quizá nadie les ha mostrado qué valores y estímulos se contienen en los artículos del código. Y lo que es peor, han leído en alguna parte que el código es un residuo vestigial de un modo de entender la profesión, que la deontología es algo que ya está en vías de extinción. Y también debemos entender que queda prohibida en el médico la conducta negligente. La noción de negligencia hace referencia a la falta de diligencia, a no poner en práctica por descuido los conocimientos y habilidades debidos que el médico posee y que son necesarios para impedir un daño evitable. Y de ahí que nuestra profesión de riesgo es demandante ante la sociedad. Y hoy en día estamos, pues, desde el Consejo Regional Tercero, desde el Consejo Nacional y como hermanos mayores, pidiéndoles a ustedes que tengan una, como bien se dice, un buen trabajo, porque el ser profesional es ser hoy día una buena persona. Y con eso creo que ustedes van a tener la admiración, el respeto, no solamente de la sociedad, sino de su familia. Estoy a su disposición. Muchas gracias por la atención. Muy bien, le agradecemos pues al doctor Leiva, excelente presentación sobre aspectos éticos de la práctica médica. Quería hacer una pregunta respecto a lo que había manifestado de que en lo posible los servicios de salud, ¿no? Dependiendo de los niveles de atención, ya en el campo del diagnóstico por imágenes, ¿no? Se hacen muchos esfuerzos en que realmente se le brinde la atención en lo posible de calidad, teniendo, como usted también lo manifestó, pues los equipos en lo posible de última generación. Pero sabemos perfectamente que esto no sucede en los servicios de salud, ¿no? Usted que trabaja, por ejemplo, en el Hospital San Bartolomé, lo dudo que tenga una resonancia magnética, lo dudo que tenga, Así es, pues, doctor. estudios de medicina nuclear. ¿Cómo, cómo en lo posible se podría mejorar esto, ¿no? Como usted también dice, se está perdiendo mucho la parte deontológica, ya nos enseña como en otros años, ¿no? Desde estudiantes de pregrado, menos en posgrado, ¿no? Así que, ¿qué recomendaciones daría a usted respecto a ese aspecto, ¿no? De mejorar Bueno, la calidad. es cierto, doctor, usted lo acaba de decir en una forma muy directa y realmente adolecemos, adolecemos muchas veces de las herramientas para poder tener a cabalidad el desarrollo de nuestras competencias, ¿no? Entonces, también en el código de ética se contempla que uno debe dirigirse a las autoridades cuando hay falencia de los insumos, cuando hay falencia de los recursos necesarios para atender a la población. Y acá viene lo que nosotros podríamos de alguna manera decir que también juega un rol importante hoy en día, no solamente la política, sino también la distribución socioeconómica que nos puede llevar a una desigualdad. Por eso es de que nosotros desde el Colegio Médico, al menos ustedes que son parte de la activa, estamos tratando de alguna manera, y creo que con todos nuestros colegas, porque no solamente podemos decir que el Colegio Médico es responsabilidad de los directivos, sino el Colegio Médico es responsabilidad de todos los colegiados, ¿no? El que nosotros podamos, como sociedad nacional, desarrollar un sistema de salud coherente, porque
a veces nos enfrascamos en luchas, yo lo hago y tú, ¿por qué lo vas a hacer si yo ya lo hago? ¿No? O yo me ha costado aprender y no quiero compartir mis conocimientos. O doy prioridad a la atención del público de mi establecimiento y dejo de lado la atención del público de otros establecimientos y limitamos los horarios. Entonces, en esa medida es que creemos que esto que conversamos acerca de la ética, la deontología, nos haga reflexionar y nos haga ser mejores profesionales para poder tener un mejor sistema de salud. Se viene un Congreso Nacional y creo que es un deber, no solamente, como le vuelvo a mencionar, de los directivos, sino de todos los colegiados, plantear los niveles de solución. Se puede hablar mucho, se puede debatir mucho sobre el tema que usted ha planteado, doctor, pero es realmente muy importante lo que nos acaba de decir y yo creo que la solución está en nosotros mismos. Gracias. El otro aspecto también que usted había mencionado, que forma también parte de lo que está en el mismo reglamento, es que los médicos en lo posible deben cada vez mejorar sus competencias, ¿no? O sea, eso es, creo que innegable en nuestra profesión. Pero igual nuevamente surge esa pregunta, ¿no? O sea, ¿podemos nosotros tener todas las competencias necesarias? ¿No? Usted que es patólogo también lo ha vivido, ¿no? Por ejemplo, yo, hay nuevos biomarcadores, por ejemplo, en todo lo que es patología, igualmente en el campo de Así es. imágenes. ¿Cómo llegar esto eh, a las autoridades que son competentes para que puedan brindar toda esta logística, toda esta parte de los insumos, ¿no? ¿No cree que esté ahí un poco, se transgrede la parte ya, ética? Porque al final, si nosotros no brindamos la atención pues, completa, esto va a redundar en la salud de la población. Entonces, yo creo que por un lado también el colegio médico, como usted también lo ha mencionado, depende mucho de nosotros, pero usted ve que yo ya que tengo años también en el ejercicio médico, hemos visto que siempre los gobiernos de turno nunca se preocupan por brindar en lo posible, ¿no? La atención en los servicios de salud, y eso lo hemos vivido inclusive en el tiempo de la pandemia. Entonces, no, nosotros como médicos no estamos transgrediendo, ¿no? El código, en este caso ética, por el hecho que realmente no utilizamos todas las herramientas con la finalidad pues, de hacer mejores diagnósticos, nosotros que somos en el campo pues, de apoyo al diagnóstico, usted como patólogo, nosotros como médicos especialistas pues, en imágenes, ¿no? Claro, yo por eso cuando empecé inicialmente decía pues que quizá no en forma muy clara como quisiera decirla, en este momento que el ejercicio de la medicina pues está basada en el conocimiento científico. El mantenimiento y actualización es un deber deontológico individual de cada uno, del médico, pero es un compromiso ético, doctor, de todas las organizaciones y las autoridades que intervienen en la regulación de la profesión. Mientras nuestras organizaciones no entiendan que tienen que ser éticos, ¿no? Nos van probablemente a trasladar a nosotros la responsabilidad. Y ahí es el médico el que tiene que retomar el liderazgo de conllevar a la sociedad a que sus necesidades de salud sean resueltas. Vemos hoy en día que se nos reclama, ¿no? Se nos dice que somos nosotros los que no los atendemos a los pacientes. No se dice que es el sistema, no se dice que se nos ponen trabas, como usted bien lo menciona.
Entonces, parte de nuestra responsabilidad sí la cumplimos en la parte deontológica, en la parte de actualizarnos. De ahí que tenemos que hacer un mea culpa también, que muchas veces por no querer asumir compromisos, retos, estamos dejando que las reglas, que las normativas surjan sin un debido cuidado. Eh, no tengo muchas capacidad de respuesta porque darle una respuesta clara, concisa, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, prácticamente yo creo que sería imprudente de mi parte dar soluciones porque caerían en palabras. Yo creo que más debemos ver que difundiendo, cohesionándonos, podemos lograr lo que usted menciona, deba ser una alternativa de solución para la atención con nuestros pacientes. Claro, porque ahí, como usted también menciona, definitivamente es muy exigente el código de ética para poder nosotros también brindar en lo posible pues una atención de calidad, y no solamente de calidad, sino de la más alta exigencia académica y científica que también usted lo ha manifestado, porque si nosotros queremos, ahora que también usted lo ha mencionado, pues estamos con la inteligencia artificial y muchos de los servicios, por no decir, creo que aún todavía en el Ministerio de Salud o en otras entidades del Estado no brindamos, en caso, por ejemplo, en imágenes, donde la inteligencia artificial está dando muy buenos resultados tiene un mejor rendimiento diagnóstico, como también la doctora Reta lo ha manifestado, y definitivamente no lo utilizamos, ¿no? Entonces, el código ética también es muy exigente y yo creo que también Y, para ir terminando, y tiene doctor, muchos vacíos, doctor. así es, y también tiene vacíos que no lo llegamos a colmar. Entonces yo creo que terminaríamos, como usted también lo manifestó, y bueno, que también yo le he escuchado mucho como usted como maestro, es que los médicos en lo posible, teniendo tantas limitaciones, tantas dificultades, debemos ser muy buenas personas, ¿no? Como creo que la nueva corriente de los psicólogos, ¿no? Ser buena persona se hace en el recorrido de nuestra vida, ¿no? Porque todos no tenemos ese don de repente haber nacido con mucha inteligencia, porque ser buena persona requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y eso muchas veces lo reconocen pues los pacientes día a día, ¿no? Muy bien, doctor, no sé si tiene algunas palabras para cerrar ya esta presentación. Le dejo para No que pueda. solamente agradecer la gentil participación, creemos de que este es un grano de arena que estamos dando a la juventud para que eh, puedan ellos conseguir y llevar más allá, no solamente del entusiasmo, sino a la práctica, nuestros sueños de cuando iniciamos nuestra formación como estudiantes de medicina, hoy como médicos, y más adelante ver resuelto el problema de salud en gran magnitud de nuestra población. Eh, mm, el agradecimiento a ustedes como comité organizador y desearles lo mejor de lo mejor y éxitos en su especialidad. Y muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy bien usted, doctor Manuel Leiva. Le podemos ver siempre en otros cursos, como usted sabe, pueden dentro de lo que es el Comité de Educación Continua. Muchísimas gracias y nuevamente agradecimiento. Muy bien, entonces vamos a dar por culminado pues, este noveno curso virtual de aplicaciones clínicas de la medicina nuclear a nombre pues, del Comité de Educación Continua, igualmente de la señora decana, pues la doctora Frida González, ¿no? Le hacemos